Hola, bienvenidos, Hola, bienvenidas. buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a esperar unos minutitos, como siempre, y comenzamos. Igual les pido que me coloquen su nombre por el chat para yo después registrar la asistencia, por favor. Saludo a quienes van llegando y les comento que estamos esperando unos minutitos para que más se conecten más profesores y mientras tanto les pedí si podían colocar su nombre por el chat para registrar su asistencia. Hola, buenas tardes. Hola Jessica, buenas tardes. Hola. Estamos esperando si se conectan más personas, así que vamos a esperar un minutito más. Y mientras tanto, como les decía, les pedí que pusieran su nombre por el chat para registrar su asistencia. No tenemos a nadie más en espera por ahora, así que los saludo oficialmente. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Y vamos a entonces a comenzar con esta nueva sesión del programa de formación de academias literarias. Te doy la palabra, Armando, y bueno, la semana pasada revisamos la estructura de lo que sería una academia y les encargamos también que trabajaran en los primeros conceptos, que era como la fundamentación y también el análisis FODA del proyecto. Así que no sé si alguien tiene consultas y es todo tuyo el micrófono, Armando. Muy bien, muchas gracias, Angélica. Un saludo a todas las profesoras, los profesores. No sé si les parece, eh, porque yo creo que lo que vamos a ver hoy día, que de alguna manera es el sentido de la lectura, eh, puede darles algunas luces, aunque estoy seguro que esas luces ustedes ya las traen, respecto a los temas de fundamentaciones de las academias. Eh, entonces,
para poder hacer el trabajo que hagamos la sesión y destinemos los últimos eh, 15 minutos, si ustedes quieren, eh, a preguntas y dentro de las preguntas pueden estar también, por supuesto, algunas de las preguntas referentes al documento. No sé si les parece ese orden. ¿Sí? Muy bien. Fíjense que yo les mandé un texto, un poema de un gran poeta mexicano que se llama José Emilio Pacheco, que se llama Carta a George Moore en defensa del anonimato. ¿Por qué les envié ese texto? Les envié ese texto, que es un texto muy, muy bello, no sé si lo leyeron, si no lo podemos leer, eh, referente al tema del sentido de la lectura. Fíjense lo que dice acá el poeta, dice a la persona que le manda una carta, preguntándole por sus textos, le dice, no sé por qué escribimos, querido George, y a veces me pregunto por qué más tarde publicamos lo escrito. Es decir, lanzamos una botella al mar, harto y repleto de basura y botellas con mensajes. Nunca sabremos a quién ni a dónde la llevarán las mareas. Lo más probable es que sucumba en la tempestad y el abismo. Sin embargo, no es tan inútil esta mueca de náufrago, porque un domingo usted me llama de East Spark, Colorado, me dice que ha leído cuanto está en la botella a través de los mares, nuestras dos lenguas, y quiere hacerme una entrevista. Después recibo un telegrama inmenso, lo que se habrá gastado usted al enviarlo. En vez de responderle o dejarlo en silencio, se me ocurrieron estos versos. No es un poema, no aspira al privilegio de la poesía, no es voluntaria. Y voy a usar, como hacían los antiguos, el verso como instrumento de todo aquello, relato, carta, drama, historia, manual agrícola, que hoy decimos en prosa. Para empezar a responderle, no tengo nada que añadir a lo que está en mis poemas. Dejo a otros el comentario. No me preocupa si tengo alguno mi lugar en la historia. Tarde o temprano, a todos nos espera el naufragio. Escribo, y eso es todo. Escribo, doy la mitad del poema. Poesía no es signos negros en la página blanca. Llamo poesía a ese lugar del encuentro con la experiencia ajena. El lector, la, la lectora, harán o no el poema que tan solo he esbozado. No leemos a otros, nos leemos en ellos. Me parece un milagro que algún desconocido pueda verse en mi espejo. Si hay un mérito en esto, dijo Pessoa, corresponde a los versos, no al autor de los versos. Y si de casualidad es un gran poeta, dejará 4 o 5 poemas válidos rodeados de fracasos y borradores. Sus opiniones personales, de verdad, muy poco interesantes. Son de verdad muy poco interesantes. Extraño mundo el nuestro. Cada día le interesan cada vez más los poetas, la poesía cada vez menos. El poeta dejó de ser la voz de la tribu, aquel que habla por quienes no hablan. Se ha vuelto nada más otro entertainer. Sus borracheras, sus fornicaciones, su historia clínica, sus alianzas o pleitos con los demás payasos de circo tienen asegurado el amplio público a quien ya no hace falta leer poemas. Sigo pensando que otra cosa es la poesía, una forma de amor que solo existe en silencio, en un pacto secreto entre dos personas, de dos desconocidos casi siempre. ¿Acaso leyó usted que Juan Ramón Jiménez pensó hace mucho tiempo
en editar una revista. Iba a llamarse Anonimato. Publicaría no firmas, sino poemas. Se haría con poemas, no con poetas. Y yo quisiera, como el maestro español, que la poesía fuese anónima, ya que es colectiva. A eso tienden mis versos y mis versiones. Posiblemente usted me dará la razón, usted que me ha leído y no me conoce. No nos veremos nunca, pero somos amigos. Si le gustaron mis versos, ¿qué más da que sean míos, de otros, de nadie? En realidad, los poemas que leyó son de usted. Usted, su autor, que los inventa al leer. Bueno, ese texto maravilloso de José Emilio Pacheco, eh, creo que es por sobre todo un manifiesto sobre lo que es el genuino sentido de la lectura. Lo primero que establece él, y a propósito de la pregunta que nosotros tratamos de responder en esta sección, ¿no? ¿Qué se lee cuando se lee? Lo cual es una paráfrasis de un texto de Gonzalo Rojas, que se ama cuando se ama. Fíjense, hay una primera idea acá que es fundamental, eh, y es la idea de que la lectura es un encuentro, ¿no? Un encuentro, no cualquier encuentro, sino un encuentro con la experiencia ajena, dice el poeta. Esa es una primera idea. Pero es un encuentro con la experiencia ajena, ¿para qué? Para leernos también a nosotros mismos. Y por eso el poeta dice, no leemos a otros, nos leemos en ellos. Esta idea de encuentro, ¿no? Una primera idea muy bella. Es decir, eh, la lectura no es un ejercicio forzoso. La lectura es un espacio de encuentro. Eh, de hecho, el poeta dice, lanzamos una botella al mar, harto y repleto de basura y botellas con mensajes. Aquí está haciendo un eco de un gran poeta europeo que se llamaba Paul Celan, que decía que el poema es una botella que se lanza al mar con un mensaje en la esperanza de que alguien en alguna orilla lejana pueda recoger esa botella, abrir ese mensaje y que ese mensaje le pueda hacer sentido a su corazón. No leemos a otros, nos leemos. Y hay también una tercera idea muy linda acá, y que yo creo que es muy clave. Cuando dice al final, ¿no? No nos veremos nunca, pero somos amigos. Fíjense la relación de amistad que te da la lectura. Si le gustaron mis versos, ¿qué más da que sean míos, de otros, de nadie? En realidad, los poemas que leyó son de usted. Usted, su autor, que los inventa al leerlos. Es decir, acá lo que hace el poeta José Emilio Pacheco es hacerse eco de algo que se ha olvidado, algo que también era muy vindicado por Borges, y es el hecho de que la lectura es por sobre todo una actividad creadora. Mucha gente piensa, a ver, hagamos un taller de escritura, un taller creativo, como si la creación, por favor, mucho ojo con esto. Esto es muy clave. La creación no es simplemente escribir. Leer es un acto creativo.
¿Qué es lo que nos está diciendo acá el poeta? Algo que es muy cierto. El libro, la obra, se completa con el lector. O sea, todo texto literario finalmente es una obra abierta, una obra que no está concluida, que no ha dicho todo lo que tenía que decir. Hay una parte de esa obra que está pendiente. Y ese momento es el momento del encuentro con el lector. Y es por eso que una buena labor pedagógica, una buena labor mentorial, ¿qué debería hacer? Debería fundamentalmente facilitar, tener todas las herramientas que permitan facilitar ese encuentro con los alumnos. Ayer, por ejemplo, me tocó estar en la Biblioteca de Providencia en un acto que se hizo de celebración del Día del Libro, junto a la escritora Ana María del Río, una gran escritora chilena, una gran novelista, que tiene este libro Los 7 días de la señora K. Y claro, ella es profesora también, y hablaba de lo tremendamente peligrosa que es una mala docencia, entendiendo una mala docencia como una docencia que aleja al alumno de lo que es la magia y el asombro de la lectura. Entonces este tema es clave. ¿Qué se lee cuando se lee? José Emilio Pacheco habla del encuentro de dos experiencias ajenas. A mí me gustaría, eh, para reforzar esta idea, comentarles algunos breves pasajes de una de las mayores especialistas en temas de fomento lector hoy día del mundo, Michel Petit, que tiene este libro Leer el Mundo, Espacios para la Lectura, aquí se lo estoy mostrando, Fondo de Cultura Económica. eh, y hay algunas ideas que yo seleccioné de ese libro que me parecen que son muy relevantes. La primera, eh, la dijimos en la primera sesión, es de Michel Petit, que no se puede transmitir amor por la lectura si no se ha experimentado ese. ¿Ya? Fíjese lo que dice ella respecto al tema del sentido de la lectura. ¿Qué se lee cuando se lee? Disculpen. Fíjense, un libro, dice, es una miniatura, un compendio del mundo, listo para restituir espacios mucho más vastos. Para aquellos que han perdido su casa y los paisajes que les eran familiares, los libros pueden ser otros tantos hogares prestados, un medio para recomponer sus cimientos espaciales. Fíjense qué bella esta idea, una idea terapéutica de la ley. En definitiva, la lectura, como dice Michel Petit acá, nos permite la apertura de un espacio, de un territorio para quienes o no lo tienen o lo han perdido. Fíjense, nada menos que eso. Y esto se conecta, perdonen, pero creo que esta relación es importante. Eh, Se ha dicho, lo dijo específicamente un filósofo muy importante, hermeneuta, que se llama Paul Ricoeur, eh,
referente a que todos, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, tiene una vida que merece ser narrada. Todos somos seres que habitamos en el tiempo, que al habitar en el tiempo ocupamos no solo tiempo, sino espacio, nos relacionamos con otros, construimos nuestra historia. Y esa historia que hemos construido, necesitamos contarla. Es decir, somos innatamente narradores. A eso apunta lo de Riquelme, que es una idea que también está acá en el Petit. Cada uno de nosotros es un narrador y al mismo tiempo una narración. Yo te narro a ti mi vida y tú me narras la tuya, ¿no? Bueno, ese encuentro de experiencias es lo que constituye el fundamento de la vida. Y por eso saber leer es primero prestar mucha atención al otro. Vivimos en un mundo que presta poca atención al otro, ¿no? Un mundo donde la gente está inmersa en sus celulares, eh, donde los espacios de conversación, de apertura, de poner atención a lo que otro te dice, son espacios cada vez más limitados. Saber leer es por lo mismo también saber escuchar. Una persona que no sabe escuchar es una persona que no sabe leer. Fíjense que como una segunda idea, eh, lo dice Michel Petit, haciendo eco a la escritura, sin duda la lectura de obras literarias es un medio sin igual, está repitiendo lo que le acabo de decir, para conocer al otro desde el interior, para meterse en su piel, en sus pensamientos, sin recelar de su caos, sin tener miedo de ser invadido, sin asustarse demasiado de la proyección de su interioridad en nosotros. El encuentro con la experiencia plena. Ella, al mismo tiempo, Michel Petit, habla de que la literatura sirve para desarrollar la empatía, fíjense las características, la empatía, la compasión, el respeto y de sacarnos un poco del temor y la agresividad. Y aquí cita al famoso psicólogo Winnicott y dice, captaron muy temprano que la contribución más importante de las artes a la vida después de la escuela era reforzar los recursos emocionales e imaginativos de la personalidad, dándole al niño capacidades irreemplazables para comprenderse a sí mismo y a los demás. Fíjense el impacto de esto. O sea, eh, la lectura no es meramente un ejercicio de carácter puramente intelectual. No es solamente reforzar el pensamiento crítico, el lenguaje, sino que la lectura posee una dimensión integradora
de la totalidad del ser. Nos permite ese vínculo, abrirnos al vínculo con el otro. Imagínense el saber leer al otro, el tener interés por leer al otro, el poder escuchar, el saber escuchar. Una sociedad donde no nos sabemos escuchar es una sociedad donde no hay vínculo, empatía, compasión, respeto. Es decir, lo que nos dice Michel Petit es que desde la lectura podemos construir una voz propia. No solo una voz propia para leer, sino para la vida. Ella cita además al escritor Juan Villoro. Fíjense lo que dice Juan Villoro, gran escritor. Dice, nosotros escribimos porque el mundo está mal hecho, el mundo está incompleto. El ser humano necesita soñar, enamorarse, contar chistes, anécdotas, compartir historias para completar su experiencia del mundo. La realidad no nos basta, tenemos que completarla con algo. Y una de las maneras más ricas de hacerlo es justamente el mundo de los libros. Quien lee tiene dos realidades. El mundo que le consta, donde trabaja, ama, se relaciona con sus amigos y familiares, y otro mundo, imaginario, en donde están los héroes de las historias que le recuerdan mucho a las de este mundo, pero también le aportan cosas nuevas. Entonces, la literatura existe por eso, por lo mismo que existen el amor o los sueños, por la necesidad de completar imaginariamente un mundo que está incompleto e imperfecto. Entonces, fíjense ustedes la dimensión cuando hablamos eh, del sentido de la lectura. Estamos yendo mucho más allá del texto escrito. Y por eso que yo les decía, creo que fue la primera sesión, que leer no se limita a los libros. Leer es saber observar, es saber atender, es saber escuchar. ¿Cómo hacer en consecuencia que para un alumno un libro no sea un ejercicio estandarizado, un ejercicio de rendir en una prueba de medición o para responder sé, cierto tipo de preguntas de controles de lectura que generalmente tienden a rozar solo la superficie de los textos? ¿Cómo hacer que ese niño, ese joven, o enfrentado a un libro, pueda abrirse a un mundo nuevo, a un mundo en el cual se sienta acogido, en el que se sienta interpretado, un mundo en el cual él, junto con leer al autor, pueda también leerse a sí mismo, ¿no? Ese es el sentido, creo yo, más profundo de la lectura.
Y por eso, autoras como Michelle Petit hablan de la capacidad de la lectura para desarrollar la compasión, la empatía, para profundizar los vínculos. Por eso también la lectura puede ser un ejercicio tan terapéutico. La lectura y la escritura. En pandemia, la cantidad de gente, y por ejemplo con Angélica, siempre nos acordamos del primer concurso literario que nosotros hicimos, fue en pandemia, en plena pandemia, con cuarentena absoluta. Y fue muy interesante la experiencia de los alumnos de esos años, el 2020, los trabajos que nos enviaron a propósito de cómo ellos estaban viviendo la pandemia. Donde ya en esos textos, uno leyendo a esos alumnos, estaba leyendo una radiografía de lo que estaba pasando en ese momento en muchas partes de Chile. Soledad, deterioro, violencia, abandono, necesidad de sentido. Si ustedes me preguntan cuál lo vamos a ver en su momento, ¿no? Las características de un buen pedagogo a partir de Gabriela Mistral, pero lo central en el papel de un mentor, en el papel de ustedes, es justamente facilitar este encuentro. Y por eso, no sé si fue en la primera o en la segunda sesión, nosotros les dijimos, no es necesario que el mentor tenga que ser el profesor de lenguaje. Yo conozco profesores, desgraciadamente, de lenguaje súper poco interesados en la literatura y en la lectura. Y conozco profesores de matemáticas que a lo mejor no tienen conocimiento de la historia de la literatura o conocimientos, si ustedes quieren, más técnicos, pero que son promotores fabulosos de la lectura. Eso es lo central acá, ¿no? Lectura, espacio de encuentro, la lectura como actividad creadora, no es una actividad pasiva, es una actividad creadora. La idea que pone aquí José Emilio Pacheco en ese poema es una idea, por lo demás, en realidad uno de los primeros que la patenta es Borges, en que un texto se modifica con cada lectura. No existe, decía Borges, el texto cerrado, definitivo. Él decía que los textos definitivos eran fruto o de la superstición o del cansancio. Todo texto está ahí en busca de lectores. Eh, y ese es el sentido más ontológico de la lectura. Está ahí. Todo lo demás, el saber si esto es un poema lírico o un poema épico, o si es un cuento, o si es una novela, todo eso es accesorio, secundario, es secundario. Yo creo que si le hubieran preguntado a Dostoyevsky por quién es el hablante en sus obras, habría dicho, ¿qué es esto? En una oportunidad, por lo demás, a Borges le preguntaron por las intertextualidades en sus textos. Eh, y la intertextualidad en realidad es un término bien, muy académico, ¿no? Alude a la presencia de un texto en otro, ¿no? Al diálogo, la intertextualidad del diálogo. Y Borges decía la intertext, ¿qué es eso? Decía. ¿Por qué afean el lenguaje?
leer como experiencia. Ahí está todo. Ese es el secreto. Y por eso que la característica fundamental que tiene que tener un mentor no es que sepa distinguir lo lírico de lo dramático, de lo épico, es que sea un lector apasionado, que sea un lector apasionado. Que él sienta en los libros, como decía George Steiner, una patria. Bueno, esas son algunas reflexiones referente a este tema que se lee cuando se lee, y que a mi juicio es muy, muy central a la hora de pensar los objetivos de una academia, porque una academia, creo yo, la oportunidad de abrir este espacio tiene que ser no para repetir lo que se está entregando en el lenguaje o en otras disciplinas, sino justamente para poder entregar aquello que es fundamental y que no se está brindando a los alumnos. Soy todo oídos por preguntas o comentarios de esto que hemos hablado o a propósito de lo que eh, les comentaba Angélica al comienzo de la sesión respecto a preguntas sobre lo que son los objetivos de las academias, eh, si tienen ahí alguna duda, ¿no? En términos del documento. Eh, a mi juicio, después de estas sesiones que hemos hecho, creo que por lo menos el gran norte de lo que deberían ser estas academias está más o menos claro. Abro la sesión para todas las preguntas eh, que ustedes quieran formular. Por favor, no sean tímidos. Les recomiendo también, ya que estamos en recomendación de libro, a esta mujer maravillosa, Irene Vallejo. Tuve el privilegio de conocerla personalmente. Esto que se llama el Manifiesto por la Lectura. Ella es probablemente hoy día también una de las mayores promotoras eh, de la lectura del mundo. Eh, y a propósito, denme un minuto, un segundo. eh, a propósito de algunas, de dos citas de ella. Fíjense qué bonito esto, que alude a todo lo que hemos estado conversando. Dice, leer nos enseña a hablar, nos educa en el arte del diálogo. Los libros hacen los labios, solía decir el maestro de retórica Quintiliano hace 20 siglos. A veces encontramos en una página prodigiosamente transparente ideas y sentimientos que en nosotros eran confusos. Y así, el oficio de vivir nos resulta menos caótico. En lo leído está el vocabulario de nuestras propias vidas. Miren qué lindo esto. En lo leído está el vocabulario de nuestras propias vidas. Todos somos, a nuestra manera, narradores y necesitamos las palabras apropiadas para contar y contarnos cada día para convencer y encantar a quienes nos escuchan. Irene Vallejo. Por favor, comentarios, preguntas.
¿Les hace sentido esto o no les hace sentido? Totalmente, yo creo que si no es un encuentro, es una cosa más nomás, como que la lectura es para que le haga sentido, por ejemplo, a los jóvenes o a cualquier persona, pero si estamos promoviendo la lectura en los jóvenes, tiene que ser un encuentro con algo, con ellos mismos, con otro mundo, con la historia, con sus intereses, pero plantearlo desde ahí me parece muy importante. Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. Fíjense que yo no estoy diciendo, a propósito de esto, nada muy original, ¿ah? Si ustedes ven Irene Vallejo, José Emilio Pacheco, Michel Petit, en realidad se hacen eco de todo un saber eh, inmemorial casi, respecto a lo que es el sentido de la lectura. Lo que pasa es que ese sentido que fue tan importante en otras épocas y que ayudó a generar sociedades más lectoras, se perdió. Mempo Giardinelli, el autor argentino, que ha trabajado mucho estos temas, en una oportunidad lo invité a Chile, tiene un libro muy interesante, lo vamos a comentar más adelante. Él señala que es necesario eh, recuperar la cultura lectora de una sociedad. No es que los jóvenes no tengan asombro, no tengan entusiasmo, como suele decirse. Tal vez quienes los deberían acercarlos al mundo del libro, los padres de partida, la primera gran universidad es la casa o la primera gran escuela. Pero si no están los padres, los profesores y esas instancias, cuando no están funcionando eh, como Dios manda, comienzan a generar esta suerte de visión eh, de la lectura, del arte en general, como algo aburrido, tedioso, eh, algo sin mucho sentido, ¿no? Ayer comentábamos, por ejemplo, eh, con Ana María del Río, esta escritora, la de los 7 días de la señora K, llegó una nieta de ella y decía, tengo que leer un libro muy aburrido. ¿Cuál? Le dice, tengo que leer algunas partes del Quijote, qué cosa más aburrida. Y Ana María le dijo, no, es divertidísimo, estás totalmente equivocada. Y le empezó a mostrar con mucha creatividad cómo ciertas partes del Quijote eh, y la vida del Quijote podía entenderse con un gran sentido del humor. Y después, al tiempo, la niñita quedó encantada. O sea, esa labor de mediación es la clave. Incluso me adelanto a algo que veremos más adelante, porque es la pregunta clásica, ¿no? ¿Qué leen? ¿Qué se puede leer? ¿Pueden leer libros que sean no de alta calidad literaria? ¿Tienen que leer solo los clásicos? Yo creo que más que esa pregunta, la pregunta que ustedes deben hacerse es ¿cómo acerco a ese joven a la lectura?
en que a lo mejor la experiencia, porque así como un mal profesor puede transformar a un extraordinario poeta como Neruda en un tedio horroroso, un buen profesor tiene la capacidad para transformar un texto que a lo mejor no tiene la calidad literaria que podría tener Neruda, pero que lo puede transformar en una experiencia. Y esa experiencia va a ser una experiencia que a la larga va a ir invitando al alumno a acercarse sin temor a los libros. Porque no va a haber en los libros unos objetos intocables y difíciles y un poco tediosos, sino compañeros de ruta, compañeros de vida. O sea, una de las cosas, y esto lo hemos conversado con los profesores de años anteriores, y que ha sido una gran satisfacción también para nosotros, es que las academias o a través de las academias ha sido un ejercicio por medio del cual ellos han revisado su propio papel como pedagogo y muchos lo han tomado como una oportunidad para revisarse eh, y reencantarse con la labor del maestro. Es decir, esta instancia es una instancia no solo para los alumnos, es para todos nosotros. No sé si tienen más preguntas o comentarios, por favor. No sé si me escuchan. ¿Sí? Sí, te escucho, Carolina. Sí, es que me surge una interrogante. ¿Qué pasa con la lectura digital o en plataformas digitales? Porque siento que me pasa con algunos estudiantes que los veo leyendo en sus celulares, en plataformas digitales, no solo texto, bueno, leen varios cómics, mangas, en Wattpad, que está como bien de moda. Entonces, a veces siento que me pasa que me he tenido que adentrar en ese mundo porque a mí no me gusta mucho leer digitalmente. Me gusta leer en el papel, pero siento que también no hay que dejar de lado esos espacios porque son los espacios que están habitando también los chicos y que quizás uno desconoce. Mira, es una muy buena observación, Carolina. Probablemente ese tema en algún momento lo vamos a abordar con más detalle, pero te puedo adelantar, yo también era un cavernícola digital, eh, pero tengo dos hijas, ¿ah? Que crecieron con la tecnología y que me la han mostrado, y no solo la tecnología, sino todo el mundo que gira alrededor de la tecnología. Y eso me ha significado aprender primero que la tecnología puede ser una herramienta formidable para democratizar y acercar la lectura. ¿Ya? Una herramienta formidable. A lo mejor ese alumno o ese joven que lee en este aparato, ¿por qué? Porque este aparato, fíjense lo que hay, pues todo el mundo anda con su celular, más aún los jóvenes, ¿no? Y los celulares, eh, pensemos lo que es un celular, leamos lo que es un celular. Un celular es como una especie de compendio, ¿no? De vida. Eh, Aquí están la información de las cosas que escucha, eh, la correspondencia, lo que antiguamente era la correspondencia, bueno, hoy día podrá ser el WhatsApp, podrá ser el Instagram, a lo mejor no tiene el espesor de la... Pero dejemos eso a un lado. Pensemos en que es una instancia
que puede, primero, que acerca la lectura. O sea, uno debería llamarle la atención el que ve mucha gente leyendo celular. Yo veo muchachos leyendo el celular. Digo, ¿por qué no tienen ese mismo entusiasmo para los libros? Claro, el celular se les presenta como un universo más hospitalario. Eh, yo creo que la tecnología, uno tiene que estar muy abierto, muy atento. Eh, hay cosas que pueden ser acercadas maravillosamente a través de las herramientas digitales. Y tengo la impresión, por muchos jóvenes que conozco, de que fíjate que los que descubren los libros eh, terminan finalmente en el papel. Esa es la impresión que yo tengo. Alumnos de academias de temporadas anteriores, en las academias de sus colegios, por ejemplo, a- recuerdo trabajos que hacían de booktubers, recomendando libros para sus amigos, para sus compañeros. Ahí lo está poniendo, de hecho, Camila. Eh, y claro, oye, si yo veo a mi compañero de curso o a mi amigo haciendo de booktuber o al tipo que es mi par, y no al señor latero, sino a mi par hablando de un libro que le gusta, el joven dice, oye, esta cuestión parece que tiene onda también. Eh, o sea, aparte de que ha democratizado, como te decía, porque libros de los cuales no era imposible el acceso muchas veces porque no estaban disponibles o porque tenían precios muy, muy elevados. Sin embargo, a través de las redes, el Internet, se ha podido acceder a él. De nuevo acá está el talento, la apertura del mediador para, aquí voy a usar una palabra que ocupa Paula en el chat, dice resignificar. Me encanta esa palabra. Resignificar. Resignificar el mundo. A ver, hay que empaparse, y esto lo vamos a ver. Tenemos dos secciones de estrategia, desarrollo de estrategias lectoras. Eh, pero es evidente que una de las estrategias más fundamentales y que también significa saber leer, es saber leer, que ustedes sepan leer a sus estudiantes. ¿Y qué significa saber leerlo? Tratar de compenetrarse con lo que son sus inquietudes, sus sueños, sus miedos. Uno tiene que tener un ojo muy avisor, muy atento. Eh, y en ese sentido, el facilitar que esos libros puedan llegar o puedan hacer eco del mundo de ellos también, que no sea una cosa impuesta, sino una cosa en la cual se desarrolla un encuentro. Aquí Camila me pregunta por el concepto de democratización de la lectura. Eh, lo que pasa, Camila, es que antes de la era Internet, eh, los libros, si no estaban en una biblioteca, era imposible conseguirlos. Había libros que ni siquiera estaban en las bibliotecas, o las bibliotecas muchas veces no estaban totalmente al día. Eh, los costos, como bien lo sabemos todos de los libros, son caros. Eh, Internet permitió que circularan
textos que de otra forma eran bastante inaccesibles. Y también el hecho de que Internet ha permitido espacios eh, de encuentros, ¿no? Entre, es decir, por ejemplo, no sé, si hay un grupo de amantes de Harry Potter, les estoy inventando, o del, qué sé yo, de cualquier autor. Internet permite una interconexión entre personas que compartan intereses similares, eh, eh, personas más o menos de la misma edad. Y eso es súper importante, ¿no? Para muchas veces reafirmar el propio mundo, en el caso, por ejemplo, de un alumno, un estudiante que a lo mejor en su colegio se siente como una especie de bicho raro, o siente que no tiene, por ejemplo, el espacio para poder canalizar este tipo de inquietudes y encuentra esos espacios a través de ciertos sitios de las redes u otros, ¿no? Eh, pero el hecho de democratizar lo usé específicamente en el sentido de hacer más accesible a todos los bolsillos eh, el libro. No sé si tienen, aquí Gustavo habla de los book trailers para la recomendación de libros. Fíjense, todas estas iniciativas, la mayor parte surge de los propios jóvenes, ¿no? Y si ustedes se fijan, cuando se hace un book trailer, un book tour, eh, se genera, ¿cómo decírselo?, en torno al libro, una atmósfera lúdica, apasionada, interesada. Eh, Internet, se quiera o no se quiera, está planteando en este sentido varios desafíos. Uno, por ejemplo, y esto yo lo sé porque lo converso con jóvenes, hay espacios de 5 minutos de una clase de historia entrañable. Y claro, el alumno ve eso y compara, chuta, el profe de historia es una lata. O sea, ciertos modelos mucho más dinámicos de acercamiento docente eh, están cada vez más expuestos desde las redes de YouTube y otros, ¿no? Entonces, es muy necesario el ejercicio de, como pedagogos, ¿no? De estar siempre ayornándonos, poniéndonos al día. Eh, y por eso, recogiendo nuevamente la pregunta de Camila, o el comentario, perdón, el comentario de Carolina, eh, uno tiene que estar abierto a las redes, no mirarlas con prejuicio, pensar que son una instancia de comunicación. Y esa herramienta, como cualquier herramienta tecnológica, lo bueno o lo malo va a depender de la manera como la utilicemos. Eh, Hay herramientas que pueden ser maravillosas, pero mal utilizadas son nefastas, y viceversa. ¿Ves? Acercar a la lectura con todo este sentido, experiencia vital, encuentro de experiencias. Ahí está la clave. O sea, la clave acá está en ustedes. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario antes de cerrar, ¿no? Reiterarles que
si tienen respecto al documento, vamos a ir también en las próximas sesiones junto con lo que podríamos llamar las clases como más, no es teoría, pero eh, junto a los contenidos más de sustancia, eh, vamos a ir viendo también espacios para ir apoyándolos en el trabajo con el documento que ustedes tienen que hacer y reiterarles que si tienen cualquier duda respecto a eso, está mi correo, que ustedes lo tienen, se lo mandó Angélica, así que cualquier duda, ahí me pueden escribir. Muy bien, no sé, Eso, Ángel, si tú quieres agregar algo. ¿no? Solo recordarles que la idea es que vayan avanzando en su proyecto de academia literaria. Le pusimos fecha de entrega a este documento, entonces la idea es que no se vean apurados a último minuto, sino que vayan pensando y usen el mismo formato que les enviamos, o sea, vayan reemplazando las láminas del PPT y es algo simple en el fondo, no se compliquen la vida, es algo simple y como les dije también, muy aterrizado a lo que ustedes pueden hacer, con qué curso pueden trabajar, puede ser un grupo pequeñito, pueden hacer un piloto este año, pero la idea es que sea muy, muy real eh, para que puedan comenzar con su academia literaria. En el PPT también, yo también ahí les puse el correo de Armando, así que cualquier duda de contenido, ideas o quieren pimponear una idea con él, lo pueden hacer. ¿Ya? Así que nada, solo agradecerles por su presencia el día de hoy, por su participación y despedirnos hasta la próxima semana, Armando. Espero que estén muy bien, que Eso, tengan un excelente término de semana. para ustedes también. Gracias a ti, Angélica, y para todos los profes, la profesora, un abrazo, suerte y nos estamos viendo la próxima semana. ¿Mm? Eso. Chao, chao. Chao, chao.